Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó, iba Paolo. Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, Pasaje 20, Bloque 43, Tienda 1, primer piso, mi hermano. Y no se olviden, chicos, si están por Los Olivos, visitar nuestra tienda Top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe. Hola mis gamers, yo soy Galmar. ¿Pero qué ha pasado? No, mentira. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando de Shovel Knight Store y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de mi colección. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de Videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Series X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Girón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Gracias por seguirme nuevamente. Y aquí estamos con mi amigo Fernando. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Cómo están? Nuevamente haciendo la segunda parte de su gran colección de videojuegos que él posee. Y vamos a arrancar acá con Nintendo 64, ¿no? Que justamente tienes dentro de tu colección. Veo títulos importantes, obviamente. Tienes el infaltable Mario 64, ¿no? Que hoy en día hay un canal que juegan bastante este juego, porque dice que este juego tiene, ¿no? Muchas... Tiene diferentes, se puede ir por diferentes lugares y hasta ahora pues se sigue descubriendo novedades en el juego. Por eso es que hay gente como bugs, ¿no? Exacto. ¿No? Que puedes pasar a través de la pared y abre otro portal, ¿no? Sí, otros escenarios, ¿no? Prácticamente Super Mario 64 ya se ha vuelto un juego de investigación, ¿no? Digamos que, mira, mi colección de Nintendo 64 es una colección que para mí yo le podría decir exquisita porque no tengo, digamos, tengo los títulos que para mí formaron parte de mi infancia. Entonces, por ejemplo, mira, aquí tengo el Star Wars Shadow of the Empire. Claro. Yo soy coleccionista de Mega Man. Muchos de seguro no conocen la versión para Nintendo 64. Mega Man 64, mis amigos, otro gran lanzamiento de Capcom. Este videojuego fue lanzado para la Nintendo 64 en el año 97. Cosa curiosa es de que Capcom también lanzó este título para la PlayStation 1 bajo el nombre de Mega Man Legends. Tuvo críticas mixtas, ya que este juego ya no era tipo un shooter, ¿no? En 2D, ya como estaba de moda la tecnología 3D y como Nintendo 64 ya estaba con los videojuegos de Zelda bajo la perspectiva de RPG, este videojuego se le asemejó mucho, lo cual dejó mucho que desear para los que estaban acostumbrados a jugar este tipo de títulos de Mega Man. Escribe aquí abajo en la descripción si lo llegaste a jugar o lo tienes en tu colección, mi hermano. Es muy buena, mejor que la de Play 1. Aquí, por ejemplo, como yo colecciono Castlevania, tengo el Castlevania clásico. Y aquí tengo el Castlevania que es uno de los más buscados hoy en día, que es el Legacy of Darkness. Ese es un poco complicado de conseguir. Sí, pues, hoy ¿no? en día, bueno, ya se subió de precio, pues es poco accesible, la verdad. Yo lo conseguí en muy buen estado y tuve que pagar, digamos, como decir, derecho de piso. Ahora, dentro de los juegos raros que tengo en mi colección, tengo en un estado 10 de 10 el Zelda Ocarina of Time. Pero cartucho dorado, ¿no? Exacto. Porque ese también salió en plomo, pues, Así, ¿no? al igual que la versión
que salió de holograma De para Majora's Majora's Mask, Mask, que sí. vienen a ser Collector Edition. Sí. Ambos son la versión Collector Edition. Digamos que un juego que pocos tienen, que yo recomiendo mucho, es el Ogre Battle 64. Ujú. Esta me parece... Yo tuve la de Super Nintendo, y esta me parece pues una de las joyas ocultas de Nintendo 64, la recomiendo mucho. Después uno de los juegos que es Only Japan y que se hicieron para Nintendo 64, Mischief Makers, es un juego que realmente para aquellos que les gusta aventura, tipo Mega Man, tipo Castlevania, tiene su propia esencia, yo lo recomiendo bastante. El primer Paper, ¿no? Paper Mario, ¿No? que prácticamente allí es donde pues se rompió el trato que tenía Square con Nintendo, y ya Nintendo comenzó a hacer otra franquicia de Mario como Paper Mario, ¿no? Que mucha gente dice que ese es lo que le sigue al Mario RPG. Luego allí tenemos Killer Instinct, El F0. tienes el clásico Mario Kart. Ujú. Tengo por ejemplo El Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie. como Banjo-Tooie, que también es Ujú. uno de los juegos bien buscados. Y infaltable F0X, F0X, ¿no? ujú. O sobre todo también el Star Fox 64. Entonces digamos que esta es la colección que yo tengo actualmente. Los juegos que para mí formaron parte de mi infancia. Y pues esta es la colección que tengo ahorita. Y ahora vamos a pasar a ver su colección de GameCube, que son juegos netamente también seleccionados, ¿no, Fernando? Sí, o sea, mira, en GameCube realmente yo me concentré en los Only 4 y alguno que otro título que es raro de ver que lo jugué en su momento. Entonces, por ejemplo, mira, yo acá tengo en mi colección el Sonic Mega Collection, pero otra de las joyas ocultas de GameCube que salió como Only 4 es el Sonic Gems Collection, que aquí lo que tienes la versión de Sega CD, el Sonic the Fighters, el Sonic R, y adicional vienen 6 juegos de Game Gear. Corrígeme si me equivoco, acá ya estaba un poco pues el declive de Sega, ¿no? Que tuvo el fracaso pues con la Sega CD, ¿no? Que ya había tenido un poco, y la 32X, ¿no? Bueno, sí, o sea, en este caso, digamos, lo podríamos decir que ya ellos estaban trabajando a través de software, ¿no? Ujú. O sea, de esa forma. Por ejemplo, mira, aquí uno de los juegos más buscados que sacó Capcom, muy raro, Producto Number 3. Es un juego bien difícil y hoy en día bien raro de Sí, es la conseguir. primera vez que lo veo. Después tienes El Eternal Darkness, ¿no? uno de los más famosos de terror, Eternal Sí, Darkness. claro. Este también. El Metal Gear Solid Solid. de Twin Snakes. Sí, claro. Es Disco bien- doble, pues, ¿no? Exacto, bien raro de conseguir. De allí los clásicos, mira, por ejemplo, hay mucha gente que conoce el Star Fox Adventure, que es un juegazo. Pero adicional, mejor que ese, y que yo lo he recomendado mucho, es el Star Fox Assault. Allí combina la parte como de aventura con naves. Es muy bueno. Después, dentro de mi colección, obviamente tengo los Zelda, sí, ¿no? sí. El Master Quest. Tengo por aquí también el que es el Collector Edition, que trae los dos juegos de Zelda de Nintendo con los dos juegos de Nintendo 64. Tengo la versión que salió exclusiva para GameCube, que es el Four Swords Adventures, el Wind Waker El Wind Waker, pues, ¿no? Clásico. y el Twilight. El Twilight. Luego de ello también Beautiful Joe 1 y 2, unos juegos tipo esa aventura muy bueno, muy recomendado. Y ya después venimos por la parte de Wario World, ¿no? el Mario Sunshine, el Luigi Luigi's Mansion, el el Paper Paper Mario de Thousand Year Door, Mario Kart Double Dash, el Mario Strikers, el Mario Tennis. Clásico, por ejemplo, también Metroid. El ¿no? Metroid Prime, ¿no? Prime, que salió la remasterización ahora último para Switch, Exacto, pues, ¿no? acá está el Metroid Prime 2 Echoes. De Resident Evil solamente. Y todos en perfecto estado, ¿no? Todos los tengo 10 de 10. Resident Evil 4. Que en un principio salió solamente para GameCube, pues, ¿no? Sí, este de aquí, el F0 El GX, F0 es GX. uno de los mejores. Sí, sí lo vi Lo la vez pasada. recomiendo tremendamente. Ajá, sí. Recomiendo también Los Star Wars. Rose jugaron, Sí, pues, el ¿no? 2 y el 3 también. Ujú. Y obviamente dentro de mi colección tengo Mega Man, ¿no? Que Claro. soy ultra fan de Mega Man. Y Tengo tienes los Anniversary, el Anniversary Collection, el Eps Collection, el Command Mission Ujú. y el que es exclusivo de la GameCube, que viene a ser el Mega Man Network Transmission. Es ultra recomendado. Es bellísimo. Y por este lado, Fernando, ya tienes tu colección también Wii, también títulos seleccionados, Sí, ¿no? mira, por ejemplo,
solamente parte de mi colección tengo el New Super Mario, Mario Bros. Wii. Tengo obviamente los Mario Galaxy, el 1, el Mario Galaxy 2. Este de acá es el Super Paper Mario, es ultra recomendado. La gente ni siquiera lo juega y pues quien no lo ha jugado yo lo recomiendo bastante. Claro. Tiene otra funcionalidad. Mario Strikers, Que nuevamente Charge, salió que así. es también un super título. El Mario Kart de Infaltable, Wii, pues, ¿no? que allí ya jugabas con el timón. Tengo aquí el Kirby Return to Dreamland, también es un juegazo. El Kirby, el Epic Yarn, que salió para Wii y también salió la versión para 3DS, que también es bien buscado. Donkey Kong Returns, super coleccionable. El Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars. Metroid Other M. Tengo también Metroid El otro Prime, Metroid, pues, el ¿no? 3, el Sí, Corruption. claro. Y aquí tengo Y también... el otro, ¿no? En edición, ¿no? Sí, este de aquí es el Metroid Prime Trilogy, este lo compré nuevo. Después Está tengo... en Steelbook, pues, ¿no? En Steelbook, correcto. Después tengo el Sin and Punishment Star Successors, también. Y ya luego, si vamos por la parte de Wii U, tengo, digo, todavía, acá hablando todavía de Zelda, tengo Zelda Skyward Sword. Y ya por la parte de Wii U tengo Shovel Knight, que va de la mano con el nombre de la tienda, pues, ¿no? New Super Mario Bros. U. Tengo el 3D Ese es un Land. juegazo, Sí. pues, ¿no? El 3D. Tengo el Yoshi de Woolly World. Tengo el Donkey Kong, el Country Tropical Freeze. Y por último la versión de Bayonetta de 2 discos que viene en la 1 también. Y ahora continuando con su colección, mis amigos, miren esta belleza que nos acaba de sacar nuestro amigo Fernando. Tenemos acá la PC Engine Duo R. La PC Engine, mis amigos, gran consola lanzada en Japón en el año de 1987 en conjunto con la empresa Hudson, que ya lo conocemos por el Gran Adventure Island o el típico Capulina, Bomberman, otros títulos también, la empresa NEC, que es una filial actualmente de PlayStation. Esta consola fue la capaz de destronar a Nintendo allá en Japón por su gran repertorio de títulos y la calidad que ofrecía en cuanto a jugabilidad. Esta consola también ofrecía un joystick de 2 botones, al igual que Nintendo, y debido a su enorme éxito, fue capaz de salir de Japón bajo el nombre de TurboGrafx y fue vendida también en Europa y en Estados Unidos. Lamentablemente ahí no tuvo un buen final porque esta consola tuvo muchos accesorios y periféricos que dificultaban justamente la adquisición y la modernización de esta consola y por ende no tuvo un buen final, pero ofrecía una gran cantidad de títulos. Y hay algo que destacar, es que en el año de 1991 la PC Engine, que ya utilizaba pues unos cartuchos tipo disquete, justamente en este año 91 lanza el nuevo modelo, la PC Engine Duo, que fue la primera consola de videojuegos en ofrecer formato de disco, la primera consola con CD, y aquí ofrecía una gran cantidad de títulos. Recuerdo muy bien en aquella época ver el juego de Superagente Cobra, y el cual quedé impresionado en la casa de un amigo y no entendía qué consola era porque nunca llegó aquí a América. Pero hay algo que resaltar, es que en el año 93 llegó el modelo PC Engine Duo RX. Lo mejor de este modelo es que ya fusionaba justamente las dos tecnologías, tanto del cartucho disquete como la de CD, obviamente también mejorando la calidad gráfica y un mando de 6 botones. Es decir, que si a la fecha de hoy yo decidiera comprarme una PC Engine, la verdad que me iría justamente por este modelo. Aparte que sería una consola recontra coleccionable porque hay que recordar que en este modelo salió el primer Street Fighter, el Street Fighter 1 que estamos viendo en pantalla, el cual también está dentro de mis planes poderlo adquirir. Escribe aquí abajo en los comentarios si tú deseas que realice ese video buscando esta consola, comparando precios y para ver si es que llego a conseguir este videojuego. Ahora sí, pasemos a seguir viendo la colección de nuestro amigo Fernando. Cuéntanos un poco de esta consola porque acá yo tengo muchas dudas. Netamente esta consola es noventera si bien me equivoco, pero es una consola que, corrígeme, en realidad no llegó aquí al Perú. O sea, son pocas las personas aquí en mi país, ¿no? Escríbelo aquí abajo en la descripción también si es que a tu país llegó esta consola. ¿Cómo te enteraste de esta consola en aquella época, Fernando? Yo en mi caso tuve la suerte de que en mi colegio tenía un amigo que era japonés.
no chingues, no mames, qué pedo, no. Y en ese entonces él tenía la Sega CD y tenía la PC Engine. Entonces yo con él intercambiaba juegos, jugamos muchos juegos japoneses que él sí entendía, entonces se hacía fácil jugar con él. Y él fue el que te habló de esta consola. Claro, en un momento yo cambié con él la PC Engine por mi Famicom. Y llegué a jugar algunos juegos, pero más que todo es curioso porque prácticamente NEC en un principio estaba en una alianza con Nintendo para poder hacer una consola, así como tuvo la alianza Nintendo en un principio con Sony. Entonces, al igual que con Sony, que luego saca la PlayStation, no se cerró el trato y NEC saca su PC Engine. Que corrígeme ahí para que sepan todos, me parece que la PC Engine salió antes que la PlayStation 1, Sí, ¿no? sí, porque se por supuesto. podría decir que esta consola, bueno, allá en Japón, fue la primera consola que ya salió con disco, pues, ¿no? Antes. Lo que pasa es que la PC Engine comienza con hookers, que son este formato. Este formato se llama hooker. Que parecen disquetes, pues, Como ¿no? si fuese un disquete, ¿no? Pues esta es la ranura, de esta forma lo ingresas y listo. Entonces, en ese momento, de lo que yo recuerdo, porque sí recuerdo haber leído la historia, se hablaba mucho que ellos querían sacar una especie de Famicom Disc, pero no llegó realmente a buen puerto las conversaciones y NEC se va por este lado y saca las hookers. Posteriormente salieron otras revisiones de PC Engine y ya luego se llegó a tener una PC Engine con CD-ROM y luego una DUR hasta llegar aquí. Es que también está un poco el problema del tema de la piratería, pues, ¿no? O sea, con este tema de los disquetes que tenía la Family Disc, pues, ¿no? Sí, o sea, mira, yo diría que en este caso es más que NEC quiso tener su propio formato de juegos. Y es por eso que ellos optaron por sacar una hooker. Es una invención realmente, son los Sí, únicos, claro. ¿no? Y algo que me estoy dando cuenta es de que aquí en estos juegos, ¿no? Algunos que puedo reconocer, ¿no? Es acá mi compadre Jackie Chan, ¿no? Que está Claro. aquí. El Adventure Island, si bien me equivoco, ¿no? Debe ser este. Luego veo acá Ninja Gaiden, ¿no? Sí. Y esos son algunos que puedo reconocer. Coméntame un poco de estos juegos. Mira, en realidad, por ejemplo, NEC tenía una sociedad con Hudson. Entonces, obviamente, las consolas necesitan, cuando tienen su salida al mercado, necesitan juegos que peguen. Al igual que Mario Bros. Con Nintendo, al igual que Sonic con Sega, ellos querían buscar una especie de mascota. Y en este caso, el que representó a PC Engine en ese momento fue Bong. Entonces, Bong llega a sacar 3 versiones, Bong 1, 2 y 3 como Adventure, y hay otro juego adicional, en ese momento no recuerdo el nombre, Air algo, no, porque yo no lo tengo la verdad en mi colección, no lo jugué. Y luego también como Hudson saca Adventure Island, que es muy buen título, y como Hudson también saca Jackie Chan. Entonces estos juegos pertenecen a Hudson, ¿no? Luego de allí hay un juego que es muy recomendado, que salió para arcade, que es Vigilante. Es muy idéntico a la versión arcade, y adicional uno que no es idéntico a la versión arcade, pero es un buen juego que salió para arcade, es Tiger Rod. Ahora, información importante, Ninja Warriors, que también es un juego muy conocido para muchos en Super Nintendo, también salió para PC Engine, al igual que para Sega CD. Y de igual forma la versión que sacaron para Ninja Gaiden es una versión muy buena. Es la versión de Ninja Gaiden 1. Realmente yo la recomiendo bastante. Y este es el primer Splatterhouse que saca Namco T para la versión de PC Engine. Luego ya como tal la Splatterhouse 2 sale para Sega Genesis, al igual que el 3. Claro, porque de ahí salió un Splatterhouse para PlayStation 3, si me equivoco, claro, pues, ¿no? es totalmente distinto. Y ahora coméntame, si ya tenían este formato, o sea, ¿por qué sale el formato en disco, no? Porque yo también justamente le estaba comentando a Fernando que tenía un amigo que tenía esta consola, pero yo no sabía cuál era. Y tenía el juego, me acuerdo del Superagente Cobra, ¿no? Sí, ¿no? también Porque habían salió. juegos
que eran totalmente raros, o sea, diferente totalmente a la PlayStation, porque esta consola fue una de las primeras. Coméntame un poco de estos juegos, Fernando. Yo, de lo que recuerdo, obviamente, después de los HuCards, ya el formato de CD era el formato que en ese momento pues tenían la mayoría de consolas, a excepción de Nintendo, que seguía con cassettes, y era digamos el formato del futuro en ese momento. Entonces, al igual que Sega con la Sega Saturno, al igual que Sony con la PlayStation 1, pues Hudson y NEC no podían quedarse atrás, y ellos también ingresan al formato CD. Entonces, de los juegos que yo tengo en mi colección que son más representativos para mi colección, yo tengo obviamente el Rondo's Blood, el chino Rondo, que es el Castlevania, digamos, más buscado de todos hoy en día, ¿no? Y luego, por ejemplo, una revisión que se hizo, Double Dragon 2, esta digamos que es totalmente diferente, claro, aquí, ¿no? Que sí lo he visto. Esta es la versión definitiva. Esta es la versión definitiva que sale con cinemáticas. Luego ellos sacan también Riot Zone, que es como un Final Fight. Mejor dicho, vendría a ser como el Final Fight de la Hudson NEC, ¿no? Es muy buen título, muy parecido a Final Fight. Luego por acá tenemos también, por ejemplo, River City Ransom. También sacó su versión para PC Engine, muy buen título. Y acá tengo un juego que es bien raro de ver, que es el Castle Ninja Action Kitty, que es un juegazo realmente. O sea, digamos, joyas ocultas de la PC Engine. ¿Y aproximadamente en cuánto está rondando un juego de una PC Engine, Fernando? Mira, realmente hay de todos los precios. Por ejemplo, $40, $50, la 3 es más cara. Por ejemplo, estamos hablando del Rondo's Blood de Castlevania, pues por encima de los $200 en buen estado, ¿no? Al igual que el Double Dragon. Y obviamente tienes el infaltable de Rockman, pues, ¿no? Sí, este acá, mira, este acá es curioso porque este de aquí es la versión, o sea, no es licenciado como tal, pero es una versión que viene con mejoras en la música, en el soundtrack. Lo hacen tal cual como la versión de Complete Wars que salió para PlayStation 1. Shobi Biteman 3 también es un juego muy parecido a Mega Man, que lo recomiendo mucho. Es, digamos, de los juegos exclusivos de la consola y que es una joya oculta también, ¿no? Y por este lado, mis amigos, mi amigo Fernando tiene aquí la Famicom Disk. Cuéntame un poco de esta consola nuevamente, porque precisamente lo que nosotros conocimos más aquí en mi país, en Perú, fue la Famicom, que era la alternativa un poco más económica que la Nintendo NES, pues, ¿no? En aquella época, porque los cartuchos eran, se puede decir, eran clones, ¿no? Pero cuéntame un poco de esta consola, de igual forma, Fernando, ¿cómo te enteraste de esta consola? Ya, porque también tengo entendido que esta consola no vino aquí al Perú. ¿Cómo te enteraste? ¿La obtuviste después? ¿Cómo supiste de esta consola? Bueno, en este caso yo comencé con Nintendo y tenía mi adaptador para los juegos de Famicom y los de Famiclone. El que venía con su lacito, el plomo, ¿no? Sí, me enteré de esta consola ya pues por el 2005, 2006, 2007. Y bueno, esta es la combinación de una Famicom con una Twin Famicom. Es decir, no, mejor dicho, es una Famicom con una Famicom Disk. Entonces el nombre es Twin Famicom, que pertenece, y quien la saca es la compañía Sharp. Porque antes de esto, la Famicom, tú le comprabas el adaptador, ¿no? del disc, ¿no? Que se colocaba en la parte inferior. Exacto. ¿No? Y esta fusionada ya se podría decir que salió después, ¿no? Sí, acá los mandos, por ejemplo, no se pueden sacar, vienen ya conectados a la consola. Peculiaridad que tenía pues la Famicom, pues, ¿no? Sí, y bueno, y aquí tienes la opción para colocar los discos, o sea, la entrada para los disquetes, mejor dicho, y aquí para los juegos de Famicom como tal, ¿no? Entonces acá tú colocabas los juegos de Famicom y aquí los juegos de los disquetes de la Famicom Disk. Ahora, yo tengo pues de igual forma la diferencia, si tú me preguntas, entre una Famicom y una Twin Famicom eran las salidas de audio, que esta consola tiene más salidas. Y de alguna otra manera, por ejemplo, hay algunas cositas que se podían lograr. Por ejemplo, tienes el Castlevania que viene con su manual. Es un juego totalmente... yo lo siento como distinto porque te permitía a ti poder grabar las partidas.
De igual forma tengo el Castlevania 2, como que viene con su manual. O sea, es digamos algo distinto, fuera de lo común, que yo quise coleccionar. Y hay muchos títulos que que solamente salieron exclusivamente para Japón. Por ejemplo, aquí tienes Famicom Grand Prix, el F1 Race, de Muramasa Castle. En esta parte, mis amigos, disculpen porque tuve un problema con el micrófono, pero no hay nada que no se pueda solucionar. Miren, ahí tiene el Metroid, que salió también para la Family Disc, el verdadero Super Mario Bros. 2 que salió para esta consola. Luego, algo que me había llamado la atención es que tiene el Doki Doki Panic. Este es el verdadero Super Mario Bros. 2, que fue netamente exclusivo de Japón y luego fue puesto a la venta en el mercado americano ya con el nombre de Super Mario Bros. 2 y le cambiaron el personaje. Y si podemos apreciar, tiene muchos juegos requeridos y raros, ¿no? Justamente de esta consola, como el Arumana Kiseki, ¿no? Que este juego es en base a parecido a Indiana Jones, que también fue lanzado en 1987, y muchos otros juegos más, ¿no? Como el Bio Miracle, ¿no? Que también fue exclusivo también de esta consola, ¿no? El Musame Castle también, que nos mostró, tiene los Zeldas, ¿no? Tiene también el Green Beret, ¿no? Que también es exclusivo también de esta consola, y muchos otros juegos más que podemos apreciar. Pero una de las cosas que más me había llamado la atención de su colección de Family Disc es que tiene los videojuegos, miren, de Ultra 7. Eso es algo que me llamó bastante la atención, ¿no? Son juegos raros y bien requeridos y cotizados de poder conseguir, ¿no? Es algo que no habíamos visto antes aquí en el canal. Sería bueno que escribas aquí abajo en los comentarios si tú conoces alguno de estos videojuegos o posees alguno de estos videojuegos o consolas dentro de tu colección, mis amigos. Mi brother, ¿y ya conoces el nuevo Haroff Chapa tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas PlayStation 3, PlayStation 4, bastantes ediciones de colección, muchas portátiles, PC Vita, PSP, todas las portátiles de Nintendo, videojuegos retro, PlayStation 1, PlayStation 2, Super Famicom y también PlayStation 5 con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa tu Mando. Y ya saben, chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Haroff Chapa tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo, en la Feria de Instrumentos Musicales, Pasaje Enrique Montes, Interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. Y se nos ha pasado el tiempo volando, mis amigos, y todavía faltaron algunas consolas como las Game Boy Advance, que son las portátiles, la PSP, la PC Vita, la Sega CD, la Dreamcast, la Sega Saturno, Neo Geo, Arcade y muchas cosas más. Así que si quieres que realice una tercera parte de su colección, escríbelo aquí abajo en los comentarios para seguir aprendiendo justamente de videojuegos. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Espero que hayan pasado un excelente año nuevo y que este 2024 sea muchísimo mejor. No te olvides que también estamos en Discord y también estamos en La Moradita, donde hacemos streaming, y nos vemos en un próximo video o incursión o visitando un coleccionista. Muchas gracias por el apoyo, se despide su amigo Galmar y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.